Hoy, como todos los domingos, estamos celebrando este día tan especial, que es el Día del Señor, y traemos una palabra muy especial para hoy. Y yo quiero que todos estemos hoy pendientes, ¿cierto? Concentrados en lo que la palabra nos va a enseñar. Amén. En el libro de Hechos, que es el que estamos nosotros estudiando diariamente, encontramos muchas enseñanzas y vemos cómo Pablo fue una persona muy importante, porque Pablo predicaba, Pablo creaba iglesias, fundaba iglesias, Pablo enseñaba, ¿cierto? Y nos dejó ese mensaje a todos, que nosotros como cristianos, como creyentes, también tenemos que hacer lo mismo. Tenemos que llevar la palabra a todo el mundo, a todos, sin excepción. Y yo quiero, antes de empezar, leer en Hechos 25, del 22 al 27, que en estos versículos, en este texto, es en el que yo me voy a enfocar hoy. Entonces dice Hechos 25 del 22 al 27. Hechos 25 del 22 al 27. Amén. ¿Cuál pastor? ¿Cuál dijo? Hechos 25 del 22 al 27. Bueno, dice así la palabra del Señor. Yo la voy a leer en una versión que es la traducción en lenguaje actual. ¿Listo? Ustedes de pronto la tienen ahí en otra versión, en Reina Valera. Pero yo la quiero leer ahí porque puede ser más entendible. Y dice así. Hechos 25, del 22 al 27. Agripa le dijo a Festo: me gustaría escuchar a ese hombre. Mañana mismo podrás oírlo, le contestó Festo. Al día siguiente, Agripa y Berenice llegaron al tribunal y con mucha pompa entraron en la sala. Iban acompañados de los jefes del ejército y de los hombres más importantes de la ciudad. Festo ordenó que trajeran a Pablo y luego dijo: Pablo estaba en ese momento, pues, sí, lo tenían en la cárcel. 25, 22 al 25. Festo ordenó que trajeran a Pablo y luego dijo: Rey Agripa y señores que hoy nos acompañan, aquí está el hombre. Muchos judíos han venido a verme aquí en Cesarea y allá en Jerusalén para acusarlo de muchas cosas. Ellos quieren que yo ordene matarlo, pero no creo que haya hecho algo tan malo como para merecer la muerte. Sin embargo, él ha pedido que sea el emperador quien lo juzgue, y yo he decidido enviarlo a Roma, pero no sé qué decirle al emperador acerca de él. Por eso lo he traído hoy aquí, para que ustedes y sobre todo usted, Rey Agripa, le hagan preguntas. Así sabré lo que puedo escribir en la carta que enviaré al emperador, porque no tendría sentido enviar a un preso sin decir de qué se le acusa. Amén. Entonces ustedes ya se dieron cuenta, lo iban a juzgar, ¿cierto? Pero no encontraban por qué condenarlo, ¿cierto? Porque él lo único que había hecho era que predicar, enseñar, ¿cierto? Hacer milagros. Entonces ellos no encontraban qué. Pero recordemos que los judíos siempre se oponían, ¿cierto? Porque estaban buscando siempre acusarlo. ¿Sí? Entonces hoy, en este sermón que vamos a ver hoy, la idea es que nosotros como iglesia
terminemos comprendiendo la importancia que es llevar la palabra en todo momento y ver cómo Dios siempre nos abre esas oportunidades para que nosotros podamos llevar el Evangelio, podamos anunciar el Evangelio. Es nuestra obligación llevar la palabra, pero Dios siempre nos está abriendo esos espacios para que nosotros podamos evangelizar. Y cada uno de nosotros tiene esa responsabilidad. Cada uno tiene esa responsabilidad, ¿cierto? ¿Para qué? Para que podamos ganar almas, para que podamos traer más personas a los pies del Señor. ¿Sí? Y la idea es que cuando evangelicemos a las personas, cuando estas personas conozcan ya al Señor, que lo acepten, empezar a discipularlos. ¿Para qué? Para que empiecen a crecer espiritualmente, ¿sí? Para que empiecen a participar y a integrarse activamente en la iglesia. Hay una historia, como para que empecemos, ¿cierto? Hay una historia que llega un miembro de la iglesia y entonces le dice, llega muy emocionado, ¿cierto? Entonces llega donde el pastor a buscarlo y le dice, pastor, Dios me habló esta mañana. No, pastor, esta mañana Dios me habló. Entonces dice el pastor, sí, gloria a Dios. ¿Y qué te dijo Dios? ¿Qué te dijo? ¿Qué te dijo cuando te habló? Entonces dice el hermano, le dice al pastor, no, Dios me dijo que fuera y hablara de Cristo con el vecino. Con el vecino que tengo al lado, Dios me dijo que fuera y hablara con él. Entonces le dice el pastor, ¿y usted ya fue? Y dice, no, yo no he ido porque es que yo estaba esperando que Dios me confirmara, que Él me confirme a decir si es así o no. Entonces por eso no he ido, dice este hermano. Entonces el pastor, sonriendo, le dijo, no, pero hermano, si usted escuchara que Dios le está diciendo que vaya a robar un banco, ahí sí, quédese usted esperando la confirmación, ¿cierto? Porque eso no es de Dios, ¿cierto? Pero si lo que le está diciendo es que vaya a predicar el Evangelio, eso ya está confirmado, porque eso está hace 2000 años. El Señor lo confirmó en la Gran Comisión, donde nos dijo que teníamos que ir a ser discípulos. Entonces usted ahí no tiene que esperar ninguna confirmación, ya debía de haberlo hecho, ¿cierto? Sí. O sea que muchas veces nosotros hacemos exactamente lo mismo. Muchas veces nosotros hacemos lo mismo que estaba haciendo este hermano, ¿cierto? Esperamos el momento perfecto, esperamos sentir algo extraordinario, ¿cierto? Para ir donde el vecino. Esperamos tener más conocimiento. Esperamos que el Señor nos mande una señal, ¿cierto? Para poder empezar a hablar con el vecino. Y no solo con el vecino, con el familiar, con el que vive en su casa, con su pareja que de pronto le falta, ¿cierto? Entonces esperamos y nos quedamos postergando lo que tenemos que hacer, ¿cierto? Vamos aplazando. Entonces vamos sacando esas excusas. No, es que tengo que buscar el momento preciso, porque es que él llega muy cansado, entonces como, no, es que se va muy temprano, no, es que no es el momento, no, y no es que, y ahí se va todo, ¿cierto? Y mientras nosotros estamos esperando el momento perfecto, la persona se sigue perdiendo. Entonces muchas veces tenemos esa responsabilidad también, por no haber hablado con las personas, ¿cierto? A veces por no haber hablado con los hijos, por no haber hablado con la familia, con el esposo, con la esposa, ¿cierto? A veces después es demasiado tarde. Ay, ¿por qué le pasó? ¿Por qué mi hijo está así como está? Pero no se acuerda que usted siempre postergó el haber hablado con él, el mostrarle la palabra, el mostrarle el Evangelio, el enseñarle de Cristo, ¿cierto? A usted se le olvidó, no tuvo tiempo, estuvo buscando el momento preciso
y nunca lo hizo. ¿Sí? Entonces vea que en Hechos 25, lo que acabamos de leer, Pablo es como estaba, él estaba preso, ¿cierto? Simplemente lo iban a trasladar para ya juzgarlo, ¿cierto? Y ver qué condena le ponían, ¿cierto? Pero él estaba preso, ¿sí o no? O sea, humanamente parecía que su ministerio estaba detenido porque él no podía, él estaba en una cárcel, ¿cierto? Él estaba esperando pues que lo condenaran, él no podía viajar como lo hacía, ¿cierto? Recuerden que él viajaba mucho. ¿Para qué? Para plantar iglesias. O sea, no podía viajar, no podía plantar iglesias, no podía visitar a los hermanos para predicarles o para enseñarles, no podía hacer campañas evangelísticas, no podía hacer nada porque él estaba impedido. O sea, él no podía, ¿sí o no? Pero sin embargo, Dios convierte una cárcel ¿en qué? En un púlpito, ¿cierto? Convierte una cárcel en un púlpito. O sea, le llevó las personas, ¿sí o no? Convierte un juicio en una oportunidad. Dios lo hace. Dios siempre nos va a mostrar y va a generar ese momento. Convierte un gobernador, un rey y toda una corte en una congregación cautiva. Y esto nos enseña una verdad poderosa. Nunca existe un lugar donde un cristiano no pueda hablar de Cristo. En cualquier lugar, ¿cierto? En cualquier lugar. Hoy, nosotros la prédica la hemos titulado Aprovechando cada oportunidad para hablar de Cristo. Aprovechando cada oportunidad para hablar de Cristo. ¿Sí? Entonces vea pues, ¿qué era lo que estaba pasando? Pablo llevaba ya tiempo preso. Pablo llevaba aproximadamente 2 años preso. Y el gobernador Félix, que era el gobernador, había dejado el caso ahí sin resolver. Ya él estaba ahí, pero no le habían resuelto la situación. Si lo soltaban, si lo condenaban, cuánto tiempo le iban a dar, ¿cierto? Y ahora que llega Festo, que es el nuevo gobernador, ¿cierto? Ahora que llega Festo, que es el nuevo gobernador, no sabe qué hacer. A él lo tenían ahí y nunca hicieron nada. Y llega el nuevo gobernador y él no sabe qué hacer con Pablo, ¿cierto? No sabe qué hacer. Entonces en ese momento aparece el rey, que era lo que estábamos hablando ahí, aparece el rey Agripa. Y este rey siente curiosidad, ¿cierto? Por saber quién era Pablo, ¿cierto? Él dice que quería escucharlo. Entonces, este rey quería escuchar personalmente a Pablo, a ver qué era lo que decía, para ver de qué lo podían acusar, ¿cierto? Entonces mire que Dios está preparando oyentes para escuchar el evangelio. Hay mucha gente que ya está lista, ¿cierto? Está esperando que alguien le diga, está esperando que alguien le hable del Señor. Hay gente esperando. De pronto nosotros somos los que hemos postergado. Entonces hay gente que ya está preparada, hay gente que el Señor ya tiene lista. Y así trabaja Dios, ¿cierto? Entonces por eso nosotros tenemos que ponernos las pilas y empezar a hablar con los demás, con los vecinos, con los familiares, con los allegados, ¿cierto? En muchas partes donde podemos tener ese púlpito, ¿cierto? Esa gente que le podamos hablar. Entonces el primer punto es: Dios convierte cualquier circunstancia en una oportunidad para anunciar el evangelio. Amén. Dios convierte cualquier circunstancia en una oportunidad para anunciar el evangelio. Entonces veíamos en Hechos 25-22 que dice Agripa, en la Reina Valera dice así: entonces Agripa, que era el rey, dijo a Festo, al gobernador: yo también quisiera oír a ese hombre.
Y él le dijo, mañana le oirás, ¿cierto? Entonces mire que este rey se interesó también en escucharlo. El Señor va poniendo, va organizando todo y va dando esa oportunidad, ¿cierto? Él va arreglando todo. Me gustaría escuchar a ese hombre, dice en la traducción del lenguaje actual. Me gustaría escuchar a ese hombre. Entonces le contesta Festo, mañana mismo podrás oírlo. Mañana mismo podrás oírlo. Entonces mire que este rey estaba listo, quería escuchar a Pablo. ¿Y de qué le iba a hablar Pablo? De la palabra. De la palabra, ¿cierto? ¿De qué le iba a hablar Pablo? De Cristo. Es que estaba haciendo él, predicando, ¿cierto? Enseñando la palabra. O sea, no, observen que no fue Pablo quien buscó a este rey, ¿cierto? Sino que fue Dios quien llevó a este rey ¿hacia dónde? Hasta Pablo, ¿cierto? Pablo no lo estaba buscando, pero Dios se lo llevó. Allá se lo puso para que le hablara, ¿cierto? O sea que mire que Dios abre puertas inesperadas. Dios abre muchas puertas para que nosotros llevemos la palabra, ¿cierto? O sea, Pablo estaba preso, pero el evangelio seguía avanzando. Pablo estaba preso, pero la palabra seguía. El evangelio seguía. El evangelio no había perdido su misión. La misión de llegar a muchas personas, a que muchas personas se convirtieran, ¿sí? Y hoy en día pasa lo mismo. El evangelio sigue avanzando, sigue avanzando. Hay muchas personas esperando, hay muchas oportunidades, ¿cierto? En este momento, cuando Pablo se le presentó esa oportunidad, lo que pasaba era que ya no estaba en las calles, ¿cierto? Ya no estaba con la gente predicando y enseñando, sino que ya estaba ¿dónde? En la cárcel. O sea que el escenario había cambiado, ¿cierto? Pero seguía siendo la misma oportunidad de él llevar la palabra. O sea que muchas veces nosotros pensamos y siempre postergamos, ¿cierto? Cuando tenga tiempo voy a servir. Cuando tengo tiempo voy a hablar con mi vecino. Cuando tenga tiempo voy a estudiar la palabra, ¿cierto? Empezamos a ir postergando todo. Cuando mejore mi economía voy a hablar de Cristo y voy a ayudar en la iglesia. Cuando mejore mi economía, en ese momento voy a empezar a aportar a la iglesia, ¿cierto? Y se sigue esperando hasta que le mejore más la economía. Cuando tenga menos problemas, voy a empezar a evangelizar. Cuando yo ya tenga todo claro, que ya aprenda más y que ya sepa más de la palabra, voy a empezar. ¿Sí o no? Pero Pablo, ¿qué es lo que está haciendo? Pablo demuestra exactamente lo contrario, ¿cierto? Dice Filipenses 1, del 12 al 14, las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio. Mire que Pablo estaba en la cárcel y antes, ¿qué hacía él? Predicar, ¿cierto? Por eso no se quedó sin hablar. Si se le presentaba la oportunidad, él lo hacía. O sea, sus cadenas ayudaron al evangelio. O sea, el escenario cambió. Ya no eran las calles, era la cárcel y él estaba ahí haciendo que su misión. Él no estaba quejándose, no, es que yo aquí encerrado, no, es que me siento muy mal, no, es que qué injusticia, nada. Nada. Él simplemente seguía, ¿qué? Llevando la palabra. ¿Sí? ¿Cuál es la idea? Que los problemas que nosotros tengamos y las situaciones que vivamos pueden convertirse en oportunidades. ¿Para qué? Para que nosotros llevemos la palabra. Oportunidades para que hablemos con la gente del Señor. Por ejemplo, en el trabajo. Usted en el trabajo tiene mucha oportunidad de hablar con la gente. Mucha. Todos los días ve gente, ¿cierto? Todos los días ve personas que necesitan conocer del Señor. En una enfermedad hay una oportunidad. Gente que te va a visitar, gente que, ¿cierto?
o gente que está enferma y usted también la va a visitar. Hay oportunidades de hablar del Señor, de orar por esa persona, de enseñarle lo que Dios ha hecho. En la universidad o en el colegio hay oportunidad de hablar, hay gente, hay personas, y Dios va a poner va a generar esas oportunidades. En tu negocio, en tu empresa, en tu negocio, hay oportunidad, ¿cierto? Hay personas que te visitan, a las cuales puedes hablar. En tu barrio, en tu familia, los vecinos, los familiares, hay mucha oportunidad. Simplemente que nosotros seguimos, como no lo tenemos en mente, como no lo tenemos con una prioridad, llevar la palabra del Señor, nunca vemos la oportunidad. Entonces siempre se nos va yendo, ¿cierto? Entonces a veces actuamos de cristianos incógnitos. Nadie sabe que usted es cristiano. Nadie. Cuando la gente pregunta, ay, es que usted es cristiano. Pero nadie sabe. O sea que todo pues, se puede convertir en un púlpito. Todo. Cualquier oportunidad, cualquier situación se puede convertir en un púlpito. Es como un vendedor que en la calle, un vendedor ambulante. ¿A quién le ofrece él? A todo el mundo, ¿sí o no? Se mete a un restaurante, se mete a una tienda, se monta en un bus, donde sea está usted ofreciendo su producto, ¿cierto? O sea, siempre va a estar hablando de lo que está vendiendo. Esa persona que vende en la calle, ese vendedor ambulante, siempre está hablando con la gente y no le da pena, está siempre donde sea que lo dejen entrar, él va a ofrecer su producto. ¿Y por qué lo hace? Porque cree en su producto, ¿cierto? Él sabe que lo que está vendiendo la gente lo quiere y se lo van a comprar y lo necesitan. ¿Por qué lo hace? Porque cree en su producto. Igual nosotros, si nosotros creemos en el Señor, si nosotros creemos en su palabra, tenemos que llevarla, ¿cierto? Exponerla, explicarle a la gente, enseñarle, evangelizarlos, después invitarlos al discipulado. En este momento se puede decir que tenemos 2 discipulados, ¿cierto? Antes lo hacíamos cada 15 días, ahora pues sigue cada 15 días, pero hay otro también que ya empezó, ¿cierto? Sí. O sea que tenemos 2, mucho donde aprender. O sea, si nosotros no queremos crecer espiritualmente, ya es porque realmente no queremos, porque tenemos mucha oportunidad. O sea, en la iglesia hay mucha oportunidad para aprender, porque la idea es que nosotros seamos un puente para llegar a más personas. La idea es que nosotros podamos replicar todo lo que estamos aprendiendo, ¿cierto? Porque hay gente que queda toda la vida sin estudiar, sin aprender, sin avanzar. Y la idea es que vayamos avanzando día tras día. ¿Sí? Y si este vendedor, como era el ejemplo que yo que les puse ahora, si este vendedor sigue y cree en el producto y lo sigue ofreciendo y lo sigue ofreciendo, ¿cuánto más nosotros debemos hablar de Dios, debemos hablar de Cristo, del Salvador del mundo, con lo que ha hecho con nosotros? Amén. ¿Cuánto más? ¿Cierto? Entonces tenemos que ponernos en esa misión de dejar de postergar las cosas. Ahora, segundo, Dios coloca personas delante de nosotros para escuchar el mensaje. Dios siempre nos ayuda, ¿cierto? Y va a colocar personas. Hechos 25, 23, dice, al día siguiente, Hechos 25, 23, al día siguiente, Agripa y Berenice llegaron al tribunal y con mucha pompa entraron en la sala. Iban acompañados de los jefes del ejército y de los hombres más importantes de la ciudad. Festo ordenó que trajeran a Pablo, ¿cierto? O sea, mire que con quién fue él, con quién fue el rey, con mucha gente, porque él quería escuchar a Pablo, él quería escucharlo a él, ¿cierto? Entonces fue con Berenice, fue con mucha gente, con los jefes del ejército
y dice ahí la palabra que con los hombres más importantes, ¿cierto? Con los principales hombres de la ciudad, dice la Reina Valera. Entonces iba con esta gente, mucha gente que de pronto nunca había escuchado la palabra, ¿sí? Entonces se reunieron todos, Agripa, Berenice, los comandantes del ejército, los principales hombres de la ciudad. O sea que todo parecía como una reunión política, ¿cierto? Pero Dios lo que estaba viendo ahí era que era una reunión evangelística. Dios estaba preparando a toda esta gente para que Pablo les hablara, ¿sí? Lo que decíamos ahora, Dios siempre prepara a la gente para que nosotros les hablemos. O sea, ninguna persona llega por casualidad. Ninguna persona llega por casualidad. O sea, Dios siempre va a colocar personas en nuestro camino, ¿sí? Mire que, por ejemplo, nosotros hemos visto muchos ejemplos en la Biblia. Si nosotros vemos la mujer samaritana, dice la Biblia que Jesús no tenía que pasar por allá, ¿cierto? Claro que no, pero decidió pasar por Samaria. ¿Y a quién se encontró? A esta mujer, ¿cierto? O sea, no fue por casualidad, no fue una casualidad, ¿cierto? Había una mujer que lo estaba esperando, ¿sí o no? Donde él la evangelizó y ella fue y llevó la palabra a mucha gente, ¿cierto? Acuérdense cuando Felipe encontró al etíope, ¿sí o no? ¿Qué estaba haciendo el etíope? Leyendo la palabra, ¿cierto? Pero no entendía, ¿sí o no? ¿Y Felipe qué hizo? Le enseñó. Cuando Pedro encontró a Cornelio, que ustedes también ya lo vieron, cuando encontró a Cornelio, cuando Ananías encontró a Pablo, ¿se acuerda? Que era Saulo todavía, no era Pablo todavía, ¿cierto? No. O sea que Dios siempre pone personas, ¿sí? Dice Proverbios 11:30, perdón, el fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio, dice la palabra, el que gana almas es sabio. O sea que si nosotros queremos ser apreciados por el Señor y tener esa sabiduría que Él nos quiere dar, tenemos que ganar almas. Hay mucha gente que necesita la palabra, hay mucha gente que necesita venir a Cristo, hay mucha gente que necesita conocer del Señor, mucha. Todo lo que se hace en la iglesia, todas estas visitas, todo lo que hacemos con los niños, todo lo que se hace, ¿es para qué? Para traer más personas a Cristo, para que más personas conozcan del Señor, para que más personas se arrepientan y vengan a Cristo, o para que más personas se arrepienten y vuelvan al Señor, ¿cierto? Entonces dice la Biblia que el fruto del justo es árbol de vida, el fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es un sabio, dice la palabra. Entonces, qué tan bueno que nosotros tengamos en mente a partir de hoy, a partir de esta semana, hablar con más personas. Fácil, ¿cierto? Hablar con más personas. Hay tratados, hay cosas, ¿cierto? En la iglesia hay volantes donde usted puede entregar y acercarse a las personas, ¿sí? Todo eso se hace es para eso, para llegar a más personas. Nunca sabemos quién se puede convertir. Nunca sabemos quién puede convertirse, quién puede ser cristiano, quién puede llegar al Señor. Uno no sabe. Lo que tenemos que hacer es que hacer la labor y hablar con las personas, invitarlas a la iglesia, que vengan y escuchen, que conozcan más personas que ya están siguiendo los caminos del Señor, ¿cierto? Quizás hemos invitado a alguna persona y le hemos insistido y nunca ha venido, y no viene, siempre tiene una excusa, y eso va a pasar. Usted estar hablando con una persona y le invita y siempre tiene una complicación. Siempre el domingo se le presenta algo y no va a venir.
Por eso no quiere decir que por eso tengamos que dejar de insistirle. Va a llegar el momento en que venga. Yo tenía un amigo que decía, hay que insistirle hasta que venga o hasta que se muera. Ya cuando se muere, pues ya no, pero si no se ha muerto, sígale insistiendo, ¿cierto? Sígale insistiendo, o sea, no te desanimes. Eso es lo que el Señor quiere, que no nos desanimemos, que sigamos adelante. O sea, Dios sigue obrando, y va a llegar el momento en que esta persona va a empezar a venir a la iglesia o quiere venir a la iglesia. Dice la palabra en 2 de Timoteo 4:2, predica la palabra, insta a tiempo y fuera de tiempo. ¿Sí? Ese fuera de tiempo significa cuando parezca inoportuno, cualquier momento. Lleve la palabra en cualquier momento, así le parezca a usted que es inoportuno. Cuando parece de pronto que es difícil, no, esta persona no. Cuando parezca difícil, cuando nadie quiera escuchar, eso quiere decir fuera de tiempo, ¿cierto? O sea, lo que quiere decir es que en cualquier momento hay que llevar la palabra, que en cualquier momento hay que hablar con las personas. Hay mucha gente en la calle equivocada, ¿cierto? Que nadie les ha hablado. Hay mucha gente en la calle que está necesitando del Señor. Hay mucha gente que está viviendo en el pecado, en las cosas del mundo. Y nosotros lo que tenemos que hacer es que mostrarles el camino, que se arrepientan, que empiezan a buscar del Señor, ¿sí? No prometerles que por eso se le van a acabar todos los problemas. Las situaciones van a venir van a ir y venir, ¿cierto? Van a haber situaciones, van a haber cosas, ¿cierto? Problemas financieros, problemas con la familia, problemas en el trabajo, van a haber muchas cosas. Pero si conoces del Señor, te va a ir mejor, ¿cierto? Las vas a superar mejor. O sea que nunca sabemos quién puede convertirse, ¿cierto? Nunca. ¿Sí? Miremos a ver a quién puso Dios en nuestro camino esta semana. De pronto a un vecino, ¿cierto? Miren qué pasó esta semana. De pronto a un vecino, de pronto a un compañero, ¿cierto? De pronto a un cliente. Mucha gente llegó de pronto donde usted, la cual usted pudo haber aprovechado. De pronto un familiar, de pronto un médico, de pronto la pareja. ¿Quién puso el Señor esta semana? Pues diga, ve, yo pude haberle hablado a esta persona, ¿cierto? Yo pude haberle hablado a esta persona. Tenga en cuenta que todo eso que pasa no es casualidad. Ese cliente que llegó esta semana no es casualidad. Esa persona con la que usted habló esta semana no es casualidad. Dios las está colocando ahí a nuestro lado, ¿cierto? Enfrente de nosotros, para que nosotros le podamos hablar, ¿sí? Tercero, todo creyente, todo creyente, todos nosotros tenemos la responsabilidad de anunciar a Cristo. Todos nosotros, los que conocemos ya de Cristo, los que estamos siguiendo al Señor, los que decimos que somos cristianos, ¿cierto? Tenemos la responsabilidad de anunciar a Cristo. Hechos 25, 26 al 27, ¿qué dice? Hechos 25, 26 al 27, dice: pero no sé qué decirle al emperador, ¿cierto? ¿Se acuerdan que el gobernador tenía que mandar a Pablo para que lo juzgaran? Pero él no sabía qué mandarle, ¿cierto? Como mandan al preso, lo tenía que mandar como por una carta donde explicaba por qué lo mandaba. Entonces él estaba diciendo ahí, pero no sé qué decirle al emperador acerca de él. Por eso lo he traído hoy aquí, para que ustedes, y sobre todo usted, Rey Agripa,
le hagan preguntas. Como él no sabía por qué acusarlo ni qué decir, entonces decía, por eso lo traje a usted, rey, y a toda la gente que fue, acuerde que fueron todos los comandantes, toda la gente que los acompañaba, ¿cierto? Todos. Entonces por eso los traje, para que le hagan preguntas. Así sabré, dice él, así sabré lo que puedo escribir en la carta que enviaré al emperador, porque no tendría sentido enviar a un preso sin decir de qué se le acusa. Él no sabía de qué acusarlo. Entonces Pablo le dijo, venga ustedes, escuchen a Pablo, háganle preguntas para yo saber de qué lo voy a acusar, porque él no encontraba de qué acusarlo, ¿cierto? Eso es lo que dice la palabra, ¿sí? Y dice en la Biblia, en la Reina Valera dice, como no tengo cosa cierta que escribir a mi Señor, le he traído ante vosotros, y mayormente ante ti, oh rey Agripa, para que después de examinarle tenga yo que escribir, porque me parece fuera de razón enviar un preso y no informar de los cargos que haya en su contra. Entonces mire que el Señor fue colocando más gente, ¿para qué? Para que Pablo le hablara. Entonces ellos le iban a preguntar y Pablo les iba a hablar, ¿cierto? Festo, que era ese gobernador, no tenía que escribir, no sabía qué escribir, no sabía de qué acusarlo, ¿cierto? No sabía. ¿Por qué? Él no sabía por qué Pablo, por qué razón lo iba a acusar. ¿Por qué? Porque Pablo no era un criminal, ¿cierto? Era un predicador, entonces no encontraba con qué lo iba a acusar. O sea, su verdadero delito, el delito que había cometido Pablo, era hablar de Jesús. Ese era el delito. Y a mucha gente le incomodaba, a mucha gente le incomodaba, a muchos judíos, a todos, casi a todos les incomodaba, ¿cierto? Entonces ese era el delito. Entonces por eso este gobernador quería que más gente lo escuchara para saber de qué lo iba a acusar, ¿sí? O sea que otro punto que nosotros tenemos que tener en cuenta es que evangelizar no es trabajo solo de los pastores. Evangelizar no es trabajo solo del pastor, de la pastora, ¿cierto? No es trabajo solo de los líderes, ¿cierto? Es trabajo de todos. Dice la palabra en Efesios 4, del 11 al 12. Dice así: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Para la edificación del cuerpo de Cristo. Los pastores, ¿qué hacen? Preparan, ¿cierto? La iglesia ministra, y el ministerio pertenece a todos. Todos nosotros estamos obligados, si realmente somos cristianos, a llevar la palabra a otros. Todos nosotros estamos obligados a cumplir la gran comisión, la que dice el Señor: ir y hacer discípulos en todas las naciones, ¿cierto? ¿Sí o no? Bautizándolos en el nombre del Señor, ¿cierto? Y enseñándoles, dice la palabra, y enseñándoles. Todos nosotros somos embajadores, todos nosotros somos representantes de Cristo. ¿Qué es un embajador? Una persona que representa. ¿Qué es un embajador en un país? Una persona que representa al país. Esa persona representa al país. Nosotros como embajadores de Cristo, ¿qué hacemos? Representar a Cristo. O sea, todos nosotros somos embajadores. Dice la Biblia en 2 de Corintios 5:20. 2 de Corintios 5:20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. O sea, nosotros somos embajadores, ¿sí? Y lo que nosotros hacemos es en nombre de Cristo. Como somos embajadores, ¿qué estamos haciendo? Representando a Cristo. Cuando llevamos la palabra, estamos llevando la palabra de Cristo, ¿sí? Eso es lo que estamos haciendo. O sea,
Y como les decía ahora, el embajador representa a un país, un embajador cristiano. Nosotros que somos embajadores de Cristo, ¿representamos a quién? A Cristo, ¿cierto? Representamos el reino de Dios. Eso es lo que hacemos, ¿sí? Todos, como les decía ahora, todos nosotros recibimos la gran comisión. Todos la recibimos, ¿cierto? ¿Cuál es la gran comisión? La gran comisión está en Mateo 28, del 19 al 20. Y dice así, Mateo 28, del 19 al 20. Esto es la gran comisión, lo que el Señor nos encomendó a cada uno de nosotros, los cristianos, a cada uno de nosotros los creyentes. ¿Qué dijo? Dijo así: por tanto, id y hacer discípulos. ¿Quién está diciendo eso? Cristo. Por tanto, id y hacer discípulos. ¿A dónde? A todas las naciones. Ahora no es que usted empiece de mañana, me voy para el Japón. No, empiece en su casa, ¿cierto? O empiece con el vecino, con su hijo, con su esposo, con su esposa, ¿cierto? Ahí los tiene. Entonces dice: id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén. Hasta el fin del mundo. Entonces el Señor nos manda que vayamos, ¿cierto? Vayamos. Y Él nos ayuda, Él nos los pone, ¿cierto? Él no está diciendo tampoco, quédense en la casa esperando a que lleguen a tocarle la puerta para que usted los evangelice. Hey, usted es cristiana, yo vengo para que usted me evangelice. No. El Señor dice: id, ¿cierto? Id. O sea, esta orden no fue dirigida únicamente a los apóstoles. Acuérdense que el Señor estaba hablando con los apóstoles. Pero esa orden no fue dirigida solamente a los apóstoles, sino que fue dada ¿a quién? A toda la iglesia. A toda la iglesia. ¿Y quién es toda la iglesia? Los cristianos, ¿cierto? La iglesia son las personas que siguen a Cristo. No es un lugar, no es un sitio, ¿cierto? No es debajo del puente, no es en tal dirección, no. La iglesia somos todos los cristianos. Esa es la iglesia. ¿Listo? Entonces, esa comisión se nos encomendó a todos nosotros. De pronto, algunos dicen: ay no, pero es que yo no sé predicar, ¿cierto? Pero usted sí sabe contar lo que Cristo ha hecho en su vida, ¿cierto? Usted puede que no sepa muchos versículos, ni sepa cómo empezar, pero usted puede empezar contando su historia. ¿Quién era usted antes? ¿Y quién es usted hoy? ¿Cierto? Ahora que conoce a Cristo, ahora que se arrepintió, ahora que lo está siguiendo. ¿Sí? ¿Quién es? Mire que la mujer samaritana no estudió teología, ¿cierto? Ella no fue a estudiar teología para saber. ¿Qué dijo ella? Vengan a conocer a un hombre. ¿Se acuerda? Que me ha hablado todo lo que yo... ¿Se acuerda que él le habló mucho y le dijo de los maridos y de todo? Sí. Vengan a conocer a un hombre. ¿Y qué pasó? Toda la ciudad fue. Ella contó su testimonio, que había acabado de conocer a un hombre y que ella creía que ese era, ¿cierto? Que ese era el Señor. Amén. Y que le había dicho todo lo que ella había vivido. Eso fue lo que ella contó, lo que había vivido ella. ¿Y qué hizo todo el pueblo? Se fueron todos a escuchar al Señor. ¿Cierto? Todo. ¿Sí? Y mire que el Señor fue allá porque se desvió, pero él tampoco tenía que pasar por ahí. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque era más largo, ¿cierto? Y porque no, y porque ellos los judíos no querían nada. Ellos tenían sus problemas, ¿cierto? Con los samaritanos. Pero pasó y toda esa gente creyó en el Señor. Cuarto, la mejor manera de amar a las personas es llevarlas a Cristo.
Si usted realmente ama a esa persona, acuérdense que el Señor nos dice que el gran mandamiento es que amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Y qué más? ¿Ah? Y al prójimo, ¿cierto? Como a ti mismo. ¿Sí o no? Entonces una de las formas de usted mostrar que ama a las personas es llevarlas a Cristo. Si usted está cumpliendo el mandamiento del Señor, que es de amar a Cristo y a todas las personas, si usted lo ama, tiene que llevarlo a Cristo, ¿cierto? O sea, debemos invitar personas constantemente estar invitando personas para el domingo, para una casa de oración, ¿cierto? Para un evangelismo, para todo, ¿cierto? Para todo. Dice Lucas 14:23, ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar y tráigalos, ¿cierto? Tráigalos. No significa que los obligue, que obligue a las personas a venir. A ninguno se obliga a ir a la iglesia, a congregarse como iglesia, ¿cierto? No significa obligarlos, significa insistir con amor. Entonces hay que insistirles, ¿sí? Si usted ama a esa persona, insístale para traerlos a Cristo. Debemos traerlos a la iglesia. ¿Por qué es importante eso? ¿Por qué será importante traerlos aquí a que se congreguen? ¿Por qué es importante? Primero porque aquí escucha la palabra, ¿cierto? Va a escuchar la palabra. Muchas personas ya escuchan una palabra y resulta que esa era la palabra que necesitaban. Esa era lo que necesitaban. Ese día que fueron, el Señor habló por medio de los pastores con la palabra que esta persona necesitaba para cambiar de vida, ¿cierto? Amén. ¿Por qué es importante traerlos? Reciben enseñanza, aquí aprenden, acá se les enseña, ¿cierto? Entonces, escuchan la palabra, reciben enseñanza, conocen creyentes, conocen personas que también de pronto tienen una historia como esa persona, como ella, como él. Conocen personas que de pronto vivían situaciones más difíciles. Conocen personas que después de pasar por muchas dificultades conocieron al Señor y ya están aquí. Conocen personas que las pueden motivar, ¿cierto? Pueden ser su motivación. ¿Qué pasa también en la iglesia? Pueden convertirse, ¿cierto? Toman la decisión de arrepentirse y de empezar a seguir al Señor. Y lo otro, porque aquí pueden crecer espiritualmente. Si usted empieza a asistir a la iglesia, va a empezar a crecer espiritualmente, ¿cierto? Si usted realmente se lo está tomando con seriedad y como debe ser, va a empezar a crecer espiritualmente. Debemos invitarlos también a las casas de oración. Acuérdense que hay casas donde se reúnen, donde nos reunimos, ¿cierto? En Mateo 28 dice, no solamente dice, hagan convertidos, no, dice, ¿cómo dice? Hagan discípulos. Ir y hacer discípulos. Una cosa es una persona que se convierte y cree en el Señor y otra cosa es un discípulo, ¿cierto? Un discípulo es una persona que está recibiendo enseñanza, que está aprendiendo, que está capacitando, que está conociendo más del Señor, más de la Biblia, ¿cierto? Que está conociendo más de lo que Dios quiere que nosotros hacemos, ¿cierto? Y lo que tenemos que hacer es que cuando nosotros somos discípulos empezamos a crecer, ¿cierto? Y cuando empecemos a crecer, empecemos a aprender, empecemos a servir y también empecemos a multiplicarnos, no quedarnos ahí. ¿Listo? Cada uno de nosotros, de aquí en adelante, debemos proponernos, ¿cierto? Deberíamos proponernos y debemos proponernos traer una persona al culto. Hombre, traer una persona, traerla, invitarlo. Ve, voy para el culto, mañana vamos para el culto, y lo invita. Inclusive el mismo día vamos para el culto, ¿cierto? Invitar a alguien a estas casas de oración, también invitar gente,
invitar personas que conozcan de la palabra, ¿cierto? Llevar a un familiar a una actividad de la iglesia, a un familiar, ¿cierto? Orar diariamente por otras personas, ¿cierto? Orar por esas personas para que el Señor las toque y las cambie y quieran buscar del Señor. Compartir un versículo cada semana, aprendéselo, ¿cierto? Un versículo. Hablar de Cristo cada vez que Dios abre una puerta, cada que se le presente una oportunidad de hablar de Cristo. O sea, la iglesia crecería si eso hiciéramos. Amén. Numéricamente, pero es más importante que crezca el reino, ¿cierto? El reino de Dios. O sea, Pablo nunca permitió que sus circunstancias definieran su misión. Él no le importó que estuviera en la cárcel, que pasara por cosas malucas, ¿cierto? Él siempre estuvo encaminado en la misión que él traía, ¿cierto? Él estaba preso y aún así seguía predicando, ¿cierto? Él seguía predicando. Él estaba siendo juzgado, pero seguía ¿qué? Evangelizando, enseñando. Estaba encadenado, pero la palabra de Dios seguía libre. Él seguía explicando, enseñando. Nosotros en este momento tenemos más libertad que la que tenía Pablo, porque él no tenía libertad, ¿cierto? Tenemos muchas cosas, vehículos, ¿cierto? Teléfonos, muchas oportunidades de poder llevar la palabra. WhatsApp, ¿cierto? Redes sociales, tenemos casas, familias, ¿cierto? Colegio, universidad, muchas cosas, negocios. Tenemos más oportunidad que la que tenía Pablo. Pablo estaba encarcelado, nosotros tenemos mucha libertad y tenemos muchas oportunidades de poder llevar la palabra, ¿cierto? Amén. ¿Cuántas oportunidades hemos dejado pasar? Pregúntele al que tiene al lado, ¿cuántas oportunidades has dejado pasar? A la derecha y a la izquierda. Lucas, ¿cuántas oportunidades has dejado pasar? ¿Cuántas? Dígale al que tiene al lado, ¿cierto? Muchas, ¿sí o no? Entonces nosotros no podemos quedarnos con la salvación que el Señor nos dio. Es como, imagínense de pronto un médico, un científico que encuentra la cura para una enfermedad mortal, y esta persona se puso a estudiar y encontró la cura, pero se la guarda. Ya sé, ¿cierto? Se la guarda para él y no la muestra al mundo, no le muestra a la gente de que se puede sanar de esa enfermedad. ¿Qué sería eso? Una irresponsabilidad, ¿cierto? Una irresponsabilidad. Y nosotros que conocemos a Cristo, que es algo mucho más valioso, nos lo guardamos para nosotros, ¿cierto? Y el Señor, ¿qué quiere? Que no nos lo guardemos, que esa palabra que el Señor nos ha dado, que la llevemos, ¿cierto? Que le hablemos de la gente, a la gente del Señor, ¿sí? Hoy el Señor lo que nos está diciendo es lo que le dijo a Pablo: no deje pasar ninguna oportunidad, no dejemos pasar ninguna oportunidad. Y la idea es que cada uno de nosotros se comprometa y haga compromisos concretos, ¿cierto? ¿Cuáles compromisos puede hacer? Orar todos los días por personas que aún no conocen a Cristo, ¿cierto? ¿Orar para qué? Para que se arrepientan, para que vengan, para que conozcan del Señor. Hablar del Señor en toda oportunidad que se nos presente. Invitar personas al culto. Comprometámonos, ¿cierto? Hagamos compromisos reales, concretos. Lo voy a hacer. Cada 8 días voy a invitar a una persona. Cada 8 días, ¿cierto? Voy a invitar. Llevaré familiares, vecinos, amigos, conocidos, compañeros de trabajo, llevarlos a las casas de oración, ¿cierto? Invitar personas a cualquier actividad de la iglesia.
invitar a los nuevos creyentes a que realmente empiecen a discipularse, a conocer más del Señor. Esas son cosas que nosotros podemos hacer, ¿cierto? Romanos 10:14 dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? No, así no dice, dice así: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin hablar quienes les prediquen? Nosotros ya conocemos del Señor, entonces podemos hablar del Señor. Nosotros sabemos qué está haciendo Dios en nuestras vidas, qué ha hecho en nuestras vidas, entonces podemos hablar de eso, del Señor, a los demás, ¿cierto? Dice Daniel 12:3: los que enseñan la justicia a la multitud resplandecen como la estrella a perpetua eternidad. Y Marcos 16:15: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Mire que siempre se nos exhorta a eso, ¿cierto? Hermanos, la iglesia no crecerá solamente porque está aquí en este lugar, ¿cierto? Porque está ubicada aquí. Muchas personas de pronto pasan y ven y entran, ¿cierto? La iglesia va a crecer cuando nosotros realmente abramos nuestra boca y empecemos a hablar con la gente y empecemos a hablarles de Cristo, ¿cierto? Cuando abramos nuestro corazón a las personas y les mostremos realmente lo que el Señor es y lo que el Señor quiere hacer y el amor del Señor, ¿cierto? Cada conversación de nosotros puede convertirse en una oportunidad de Dios, en una oportunidad divina. Cada invitación que nosotros hagamos a alguien puede ser la única oportunidad para que esta persona inicie una nueva vida en Cristo. Cada invitación que nosotros hacemos, cada creyente, cada uno de nosotros, cada uno de los que estamos aquí, puede ser un instrumento para transformar una familia entera, ¿cierto? Por una persona que llegue a la iglesia, que llegue a los pies de Cristo, toda la familia puede conocer del Señor. Entonces la idea es que cuando hoy terminemos, ¿cierto? Cuando salgamos de aquí de la iglesia, nosotros podamos decir con la convicción que tenía Pablo, ¿cierto? No desaprovecharé ninguna oportunidad para hablar de mi Salvador. No desaprovecharé ninguna oportunidad. Y que nuestra iglesia, la iglesia del Puente a Cristo, sea conocida, no solo porque nos reunimos para adorar al Señor, para alabarlo, ¿cierto? Para exaltar a Dios, sino porque siempre estamos constantemente buscando personas para Cristo, ¿cierto? Estamos invitando al discipulado, estamos invitando al culto, a las casas de oración, ¿cierto? Y que nos conozcan, porque estamos trayendo muchas personas a los pies de Cristo. Amén. Amén. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar, vamos a entregarle este momento al Señor, ¿cierto? Vamos a pedirle al Señor que nos ayude, que nos motive, ¿cierto? Entonces vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre Santo, por permitirnos estar hoy aquí, reunidos como tu iglesia. Gracias, Señor, porque hoy has permitido que vengamos, Señor, que nos levantemos y estemos hoy aquí escuchando tu palabra. Gracias, Señor, porque esta enseñanza, lo que vivió Pablo, esas circunstancias que él tenía, las aprovechó para traer más personas a tus pies. Queremos, Señor, que nosotros cuando salgamos de acá, salgamos con esa misma convicción y que todas las situaciones que se nos presenten lleven a que nosotros hablemos más de ti, a que evangelicemos a más personas en nuestros trabajos, en nuestra escuela, en nuestra universidad, en nuestro negocio,
con nuestros vecinos, con nuestra familia. Que todo esto sea una oportunidad para que nosotros podamos hacer crecer el reino de Cristo. Que más personas te conozcan, Señor. Hoy, Señor, te damos gracias, Padre Santo, por esta semana que pasó, Señor. Perdónanos, Padre Santo, si hemos sido de pronto negligentes, Señor, y no hemos cumplido tu misión. Y no cumplimos tu misión de llevar la palabra a muchas personas. Y te pedimos, Señor, que esta semana permita que podamos hablar con muchas personas, que todo sea una oportunidad para poder hablar de ti, que todo sea una oportunidad para poder evangelizar, que todo sea una oportunidad para que traer un nuevo creyente a ser discípulo, a que se discipule, a que conozca más del Señor, a que aprenda más de la misión que nos has encomendado, Señor. Gracias, Padre Santo. Te damos gracias, Señor, por lo que hemos aprendido hoy, Señor. Gracias por protegernos. Gracias por amarnos. Amén y amén. Hermanos, démosle un fuerte aplauso al Señor.